Hola a todas las personas que vayan a ver este video. Bueno, la verdad quiero hablar en esta hora sobre uno de los temas que me parecen más relevantes, digamos, en lo que se conoce como teoría económica o filosofía, o filosofía económica, aunque también puede ser teoría política simplemente, que es básicamente qué es lo que es el marxismo. Porque, bueno, la verdad he estado viendo algunos videos de ciertas personas que suben, digamos, presentando su postura de lo que es el marxismo respecto a las cosas que han leído, qué sé yo. Y bueno, la verdad yo también he leído del marxismo y me gustaría explicar más o menos lo que es, o las cosas que a mí me fueron quedando del marxismo, o qué podríamos, por ejemplo, rescatar de Marx. Tengo esta idea de que cada vez que uno lee un libro siempre le va quedando algo del autor o de la teoría misma. Y la verdad yo he leído a Marx, entonces tengo que preguntarme qué cosas me han quedado de Marx o de Engels, bueno, de todos los marxistas, digamos, hasta del siglo XX o del siglo XXI. Bueno, pero antes que quiero hacer la distinción entre lo que es el marxismo y lo que es el comunismo, porque varias gentes lo toman como sinónimo. Y si bien, aunque yo lo voy a tomar como sinónimo para el resto del video, yo quiero hacer cierta distinción al principio. ¿Qué es para mí el comunismo? Para mí el comunismo es una ideología en la cual, para mí el comunismo es una parte del marxismo. Y de hecho, la palabra comunista en sí viene de la comuna, es decir, estas revueltas que se hicieron en Francia y que fueron muy anterior, por ejemplo, a la Revolución Francesa. Y por eso, entre los que iban por ejemplo, a protestar a las comunas, estas se hicieron en el siglo XIX, si no me equivoco, a ellos se les llamó comunistas por primera vez. ¿Y qué es lo que es el marxismo? Y por eso quiero dejar bien en claro esto. Comunista viene de los revoltosos o de los reaccionarios que iban a la comuna, a las revueltas que se conocieron como comuna, que es algo así como el mayo del 68 en Francia, que también fueron en Francia, por cierto, un país bastante revolucionario. ¿Y qué es el marxismo? Bueno, el marxismo es como una idea general y es como una filosofía en general. El marxismo engloba al comunismo. Y ahora, hablando propiamente tal de lo que es el marxismo, podríamos decir que es una filosofía en general en la cual sus autores principales fueron básicamente Marx y Engels, que, bueno, son los dos únicos. Ellos crearon, digamos, el marxismo. Bueno, de hecho, marxismo viene de Marx. Pero Marx no lo hizo solo, de hecho, su mejor amigo Engels le escribió incluso el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, para que nos vayamos haciendo una idea. Y ahora, ¿en qué consiste el marxismo? Lo quiero resumir en esta frase. Marx tiene una crítica a Feuerbach. A Feuerbach era un filósofo materialista. Y lo que le decía a Marx, esto lo leí en un libro de George Lukács. Bueno, suele ocurrir esto en los libros, de que antes de empezar un capítulo ponen como una cifra de un autor. ¿Y qué es lo que hace, y qué es lo que dice Marx en esa cita a Feuerbach? Dice, los filósofos siempre han intentado explicar el mundo, que algo totalmente, si nosotros lo vemos a través de la historia, básicamente eso hicieron los idealistas, por ejemplo, básicamente eso hizo, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Hegel, en fin. Pero decía Marx, de lo que se trata en realidad es de cambiar el mundo. Miren qué interesante. Marx a Feuerbach. Los filósofos siempre han intentado explicar el mundo, pero Marx dice, de lo que se trata es de cambiarlo. ¿Qué estaba diciendo Marx con esta frase al parecer tan simple? Lo que estaba diciendo Marx era decir, si bien hay una filosofía y uno a través de esta filosofía tiene que hacer un cambio, pero en lo que consiste esta filosofía no es simplemente quedarse en la teoría, sino que hay que llevarla a la práctica. Es decir, filosofía práctica. eh, Teoría praxis. Eso es lo que hace Karl Marx y eso es el marxismo en general. Y por eso es como tan notable en ese sentido la genialidad de Marx, porque lo que hace es crear una filosofía, pero dice, yo quiero crear a través de esta filosofía, primero crear un método científico, que el método científico, como decía Lukács, era el materialismo histórico, que bueno, ahí podíamos hablar de Proudhon, Bakunin, en fin.
que son básicamente los materialistas de la época. Lo que hace Karl Marx es, claro, crear una filosofía, pero esa filosofía llevarla a la práctica. Y ahora, ¿por qué es tan delicado? ¿Por qué era tan delicada la práctica? Porque la práctica constaba básicamente en violencia. Y por eso el marxismo o el comunismo, dije que lo voy a ocupar como sinónimo ahora, es una filosofía como tan radical y es como tan amoral en ese sentido, porque la práctica de la filosofía es básicamente la violencia. Y esa violencia es lo que ocurrió, por ejemplo, en la Revolución del 17, digamos, matando a toda la familia real, donde ahí Trotsky fue un autor, digamos, principal de estos que mataron con bayoneta, digamos, a los zares, que básicamente Rusia estaba regida por zares en ese tiempo, no recuerdo el nombre de la familia real, lo olvidé, pero súper conocido. Y entonces, claro, la práctica era como la parte interesante de ello. ¿Por qué quiero poner atención en este sentido? Porque para un filósofo, para una persona que esté, para una persona que esté, digamos, explicando el mundo de forma, digamos, un poco distinta al resto de los filósofos, al resto de los teólogos, por ejemplo, Kant. Lo que hace Kant es intentar crear una nueva moral, ¿ya? Una nueva moral, pero en realidad eso se quedó ahí. Lo que hace Hegel es crear una nueva dialéctica. Y bueno, ahí podríamos hablar del idealismo también de Hegel o de la metafísica, que en realidad Hegel es un autor bastante complejo, digamos, de comprender. Pero esas ideas se quedaron ahí. Pero lo que hace Marx es crear una idea, pero la intenta justificar a través de la violencia. Y de hecho es súper interesante, por ejemplo, cuando uno lee a George Lukács o a Jean-Paul Sartre, lo que hacen es intentar hacer una apología de la violencia, intentar como armonizarla, pero digamos, como, con palabras como un tanto filósofas, ¿no? Como, digamos, bueno, la violencia es necesaria porque se han aplicado otro tipo de violencia a lo largo de la historia y la verdad puede ser un método para llegar, en fin. Y bueno, eso fue básicamente uno de los dramas que tuvo Rosa Luxemburgo. Digamos, justificar la violencia fue un drama terrible, incluso. Y por eso a Marx le costó tanto hacerse de amigos. Por ejemplo, si uno piensa en Bernstein, o en Lassalle, o en Kautsky, lo que Marx tenía para ello, digamos, crítica, principalmente los tratados de oportunistas. A la mayoría de adversarios los trataba como de oportunistas. ¿Y cuál era el drama terrible que tenía con ellos? Es que ellos los encontraba burgués precisamente porque querían seguir viviendo bajo este régimen capitalista, digamos, intentar reformarlo por medios, digamos, más institucionales, más estructurales, pero fallaban en la violencia, porque Marx decía que la violencia era necesaria, pues, si la violencia, la dictadura del proletariado es violencia, o sea, no hay moral. Yo estoy hablando, ojo, del comunismo real, no estoy hablando digamos, los adolescentes, estos adolescentes, digamos, que salen de cuarto, entran a primera universidad y se creen como comunistas, no. No estoy hablando de eso, estoy hablando del comunismo real, el comunismo, digamos, del siglo XX, porque pienso que ahora hay como un neocomunismo, que digamos no es tan radical como ese comunismo. Estoy hablando principalmente de ese tipo no estoy hablando de esos jóvenes, estoy hablando del comunismo real. Y claro, por eso a Marx le costó tanto como justificar la violencia. O sea, a él no le costó, pero le costó hacerse de tantos amigos, porque el resto de las personas intentaron justificarlo, digamos, intentaron llevar el socialismo de forma más institucional. Ahora, ¿en qué constaba el marxismo? Bueno, en un conjunto de ideas. Por ejemplo, la cosificación, el fetichismo, resumir toda la sociedad en una lucha, resumir toda la historia de la sociedad en una lucha de clases. Y ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando uno lee el manifiesto comunista, bueno, parten diciendo de que la historia de la sociedad se resume de una clase oprimida por una clase, digamos, que está oprimiendo a la clase inferior. Bueno, en el tiempo de los romanos, los patricios y los plebeyos; en el tiempo de la Edad Media, el señor feudal y el feudo; y en la sociedad capitalista, digamos, emergente, que es sociedad que ellos vivieron. Igual, digamos, cierto en ese sentido, si ellos vivieron en los tiempos de un liberalismo salvaje, un capitalismo salvaje. No estoy justificando su teoría general, digamos, pero en parte hay algo de sentido.
Bueno, y ahí están los capitalistas, digamos, los dueños de los medios de producción y los obreros. Entonces lo que hace es Engels, porque Engels también era un tipo muy inteligente y que sabía mucho de historia, es primero acotar de que esto es parte de la historia hacia adelante y que la prehistoria no cuenta. ¿Y por qué esto es importante? Porque él hizo estudios antropológicos y leyó, y uno lo sabe porque cuando lee El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es un estudio básicamente basado en Morgan, que era un antropólogo súper destacado de la época, un antropólogo súper destacado. Entonces, claro, lo que hace es resumir toda la historia en una lucha de clase, pues sí, la lucha de clase literalmente como la conocemos. Y ahora Marx decía, bueno, ay, y lo más interesante, se me estaba olvidando, el materialismo histórico. Yo me encontré con el materialismo histórico. ¿Cuánto va de minuto? Me encontré con el materialismo histórico precisamente leyendo el libro Contribución a la crítica de la economía política, donde Marx dice y justifica de cómo llegó al materialismo histórico. Dice una frase muy disimulada, pero que si uno la lee, no la lee con atención o no la estudia con atención, no vamos a entender nunca las tesis de Marx. Dice que no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino al contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. ¿Qué estaba diciendo Marx con esto? ¿Qué era la conciencia? Esto se lo escuché a Gustavo Bueno, que es un materialista también español que murió hace algún tiempo. Gustavo Bueno decía que la conciencia podrían ser dos cosas. Uno, o el factum de la razón kantiana, es decir, un idealismo, es decir, alguna idea de Dios. Y lo otro puede ser el Dios del antiguo, el Dios, digamos, de los mandamientos, o sea, el Dios del cristianismo. Entonces lo que estaba diciendo Marx, que no es la conciencia del hombre, o sea, no es una idea de Dios lo que determina el ser, sino que es el ser social, es que es el ser material en sí lo que determina la conciencia del hombre. Es decir, toda la historia del hombre la basan principalmente en una historia económica. Y por eso Marx dice, el hombre tiene que tomar las cosas por la raíz. Ahora, para el hombre, la raíz es el hombre mismo. Materialismo histórico, violencia, digamos, disfrazada de buenismo, de palabra algo más elegante. Así que, bueno, eso era lo que podría decir respecto a Marx. Bueno, ahí se me iba. Bueno, Marx crea la teoría, pero alguien tenía que llevarla a la práctica. ¿Y quién la lleva a la práctica? Lenin con la revolución del 17. Bueno, y eso fue bueno, la Unión Soviética, todos sus satélites, llegaron bastante lejos, partieron a Alemania por la mitad, hacia la década del 50, esto se lo escuché a Antonio Escotado en uno de sus libros, que no lo leí, pero escuché cuando él lo dijo. Hacia la década del 1950 o pasado, dos terceras partes del mundo eran comunistas. Claro, principalmente porque ya estaba la revolución, digamos, la revolución cultural en China, con Mao Zedong, lo que estaba en la Unión Soviética, lo que se estaba conquistando también acá en Latinoamérica, en Centroamérica, así que eso. El marxismo es súper interesante de leerlo, es difícil también, pero creo que es súper relevante para comprender un poco la discusión política actual. Si bien yo pienso que el comunismo de Marx, digamos, de la dictadura del proletariado en sí, yo pienso que nadie está dispuesto a llevarla a cabo. No, pueden que hayan algunos pelagatos por ahí. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en el Partido Comunista, tiene muy poca representatividad en el Congreso. Si pensamos, por ejemplo, en un candidato presidencial que tuvo Chile hace algún tiempo, Artés, le fue pésimo y él planeaba una dictadura del proletariado tal cual como, digamos, y su modelo era Corea del Norte y Cuba y él no tenía miedo, no tenía drama en decirlo en ninguno de los debates Anatel que hubo. En fin, yo pienso que hay algo así como un neocomunismo que está muy bien representado con personas como Tomás Piketty, Stiglitz, Zizek y algún otro autor chino que creo que se me olvida por ahí, que creo que es básicamente intervencionismo. Pero nadie planea así como la dictadura del proletariado. De hecho, eso es una estupidez. Yo he escuchado socialistas socialistas, digamos, que no podríamos decir que son, digamos, conservadores, sino que son progresistas. Por ejemplo, Mujica dice, hay que ser como socialista, pero no hay que ser tonto. De partida creo los empresarios porque hacen una pega súper necesaria. Y segundo, la dictadura del proletariado que básicamente constaba en crear cierta igualdad y una sociedad de no clase, porque si tú sacas la propiedad privada, pues ya no tienes clase, porque nada es de nadie. Decía, era una falsa ilusión y terminó creando una nueva clase, que era la clase del proletariado.
Así que eso, espero que les haya gustado este video. Es un poco largo, pero a mí el marxismo en realidad me emociona bastante. Y lo que me queda de Marx no son sus teorías mismas, sino un espíritu crítico. Un espíritu crítico porque creo que criticó a quien se le ocurrió, creo que era un tipo bastante audaz. Eh, no trabajó nunca en su vida, lo que le dio tiempo para poder prepararse contundentemente. De hecho, él criticó a Hegel constantemente. Y criticar a Hegel era no cosa menor. A Hegel, a Fichte, en fin. El espíritu crítico, el estudio y eso. Espero que les haya gustado el video. Esto es básicamente lo que consiste el marxismo. Y quiero responder esto muy brevemente. ¿Pueden cristianos ser marxistas? No, evidentemente no. O sea, estoy hablando del marxismo teórico, o sea, no del chico que pide más justicia social, no. Del marxismo teórico, de los tipos materialistas históricos en sí. No, no pueden ser evidentemente marxistas porque el materialismo histórico choca con la idea de Dios, digamos, de los teólogos. De hecho, recomiendo leer el libro Dios y Estado de Bakunin para que nos demos cuenta de la gravedad del asunto del materialismo histórico. El materialismo histórico suena muy bien en la hoja, de hecho ni siquiera suena tan bien. Eh, pero en la práctica es complicado, porque es básicamente una no ley. Cuando tú quitas Dios de la sociedad, básicamente puedes terminar en nihilismo o anarquía. En fin, espero que les haya gustado este video y eso.